sociales de los sectores populares con cualquier política de recorte del gasto que se tenga que hacer, y es evidente que ¿Cómo se tiene cree que usted hacer. que eso es posible? Eso es posible, en primer lugar, desde la perspectiva filosófica y política. Nosotros estamos comprometidos con unos intereses. Nosotros llegamos al poder para el ejercicio de ese poder en función de unos intereses. Intereses de una clase social, la mayoritaria, la clase obrera, la clase trabajadora, los grandes sectores populares. Hay ahí una identidad de intereses y una identidad en cuanto a la visión de cómo se desarrolla un país. Y eso nos permite a nosotros, en lo concreto, hay que hacer recortes. Bueno, recortaremos en la construcción de edificaciones, en los puentes, en las avenidas, en las carreteras, cosas que pueden esperar, que no existen ahora y pueden esperar. Son gastos prescindibles en este momento. Ahora, lo que es absolutamente necesario es seguir invirtiendo en educación, en salud, en vivienda, en alimentación. Para nosotros, que somos un país petrolero, es absolutamente claro que el principal capital humano, el principal capital para el desarrollo es el recurso humano, y eso lo tenemos que desarrollar. Eso es uno de los grandes méritos de esta revolución, haber ubicado el tema social en el centro de la agenda política y en cada una de las reflexiones en relación a las decisiones que se toman en el ámbito gubernamental. Podríamos preguntarnos perfectamente, eso lo hacemos nosotros y lo hemos demostrado por 15 años. Hemos pasado por problemas difíciles, incluso más complejos que este. En el año 2008 el precio del petróleo estuvo en $137 el barril. En el primer trimestre del año 2009, no habían pasado ni 6 meses, se hundió a $30 el barril. El comandante Chávez asumió esa responsabilidad y no sacrificó al pueblo venezolano. Es decir, que tenemos una fórmula para avanzar en esa dirección. ¿Qué haría la derecha venezolana? ¿Qué crees tú que haría la derecha venezolana con el petróleo al frente de un gobierno? ¿Qué haría con los ingresos petroleros y con la inversión social? Ya lo han anunciado, que eso es un derroche, que eso es algo absolutamente innecesario, que eso tiene que ir recortando. Por supuesto, ellos recogen ese discurso en épocas electorales y se convierten en los principales promotores de las misiones. ¿Qué harían también? Aplicar las políticas neoliberales. Por cierto, aplicar políticas neoliberales no significa sencillamente incrementar los precios de la gasolina, de algunas cosas. Eso significa poner al mercado y a las grandes compañías transnacionales en un rol de dominación y de explotación de nuestras principales riquezas naturales. Eso nosotros no lo vamos a hacer, pero ese es el programa de ellos. Entonces, esta gran confrontación, que es una confrontación ideológica, una confrontación política, y que va a tener un punto central en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, y eso va a ser parte de la reflexión que va a expresar el presidente Nicolás Maduro hoy, cómo nosotros avanzamos a esa elección en condiciones económicas que vayan mejorando, superando los efectos de la guerra económica y superando los impactos terribles de la caída de los precios petroleros. Para finalizar la idea, nosotros, bueno, iremos a esas elecciones con mucha fortaleza, sobre todo identidad con el pueblo venezolano. La derecha venezolana, bueno, imagínate, ellos están enfocados en eso y nos atribuyen a nosotros el fracaso de un modelo. El modelo socialista fracasó. Bueno, es un disparate. Aquí no hay socialismo todavía. Estamos en la fase inicial de la transición al socialismo. Aquí tenemos el mismo rentismo que los que nos critican a nosotros consolidaron en este país. El mismo parasitismo del cual se aprovecharon los que nos están criticando desde la oposición en este momento. El subdesarrollo que fue criticado en los años 60. La dependencia que se instauró en este país durante todo el siglo XX. Entonces, los grandes responsables de la mayor crisis del país a lo largo de toda su historia republicana, que son fe de cámara, el bipartidismo, sus derivados, todos los factores de poder, incluso factores de poder internacional, empezando por las grandes corporaciones petroleras del planeta, nos atribuyen a nosotros la responsabilidad del fracaso de un modelo. El fracaso del modelo es el fracaso de ese modelo que nosotros heredamos del pasado. Ahora, diputado, la pregunta que se hace mucha gente, independientemente de su posición ideológica, como balance de estos 15 años, ¿debe el gobierno reconocer, más allá de la defensa que hace de este modelo político, fallas, errores, mayor capacidad incluso para controlar corrupción? Mucha gente se dice, ¿por qué países como Bolivia, como Nicaragua, como Ecuador,
países con gobiernos de izquierda muestran otra realidad económica, sin contar muchas veces con, o en la mayoría de los casos, con la fortaleza que tiene Venezuela con la renta petrolera. Hay que reconocer una falla estructural en ese sentido, porque eso forma parte del momento que vive el país y de lo que va a pasar hoy con una memoria y cuenta. Fíjense que se está hablando de zonas especiales de desarrollo estratégico de Venezuela, de aprovechar estos recursos como los que ha anunciado el presidente Maduro producto de su gira, bueno, para que las cosas se hagan de una manera más eficiente. Hay que reconocer algo más allá de las alusiones a una guerra económica, el sabotaje, el golpe económico. Hay que decir algo en ese sentido a la gente que nos ve. Mira, en primer lugar, hay otros países que están en una mejor situación económica y que siguen de una u otra manera, coinciden con nosotros en nuestro rumbo histórico por dos motivos fundamentales. En primer lugar, esos países tienen un sector empresarial que invierte y que desarrolla sus unidades productivas. Yo te invito a que tú verifiques esto que te voy a decir en las cifras del Banco Central de Venezuela. El empresariado privado venezolano tiene 30 años sin realizar un verdadero esfuerzo de inversión. 30 años. Usted acaba de dar un titular con esa afirmación. Mucho antes de que llegara el comandante Chávez. ¿Quién ignora aquí que el empresariado venezolano no compite? Y que tiene las mayores tasas de ganancias de todo el planeta. ¿Cómo se comprueba que el empresario venezolano no invierte? Eso está en las estadísticas. Tú buscas inversión privada a lo largo de 30 años, porque se generó un ejercicio y una conducta parasitaria que nosotros los fundamentamos en el rentismo. El país vive del petróleo, el petróleo genera ingresos, el Estado en el pasado era una especie de caja chica de los grandes empresarios. Para tener grandes ganancias no es necesario invertir, sino tener el control del Estado, y de ahí se succionaron cientos de miles de millones de dólares. Eso que invierte el país en este momento en lo social era lo que se robaban los empresarios. ¿Tú sabes cuánto dinero hay fuera del país? 300.000 millones de dólares en manos de los privados. ¿Por qué no lo traen acá? ¿Cuál es hoy la relación en la generación de empleo entre el sector público y privado en el país? No, 65% de la economía nacional está en manos del sector privado y aproximadamente 70% de todos los trabajadores laboran. ¿Y eso es posible sin un sector privado que no invierta? Es que el modelo económico, su improductividad, su atraso tecnológico, su atraso productivo, su incapacidad para resolver los problemas, radica precisamente en eso, que no ha desarrollado un músculo. Entonces, como no hay una economía sólida, la sociedad no se puede sustentar en su desarrollo. Y la vulnerabilidad en relación a los precios petroleros, cuando estos caen, es terrible. Tú me comparabas con otros países. Bueno, allá hay un sector empresarial que invierte. Aquí no hay un sector empresarial que invierte, en primer caso. Y segundo, allá no hay un sector empresarial que se enfrenta, utilizando sus recursos económicos, al gobierno. Enfrenta con golpe de Estado. No podemos ignorar que a Chávez lo tumbaron en un golpe de Estado que orquestó Fede Cámaras, entre otros, con otros, incluyendo la conferencia episcopal que se lanza ahora con una tremenda andanada de mentiras. Eso es mentira. Hablando de comunismo acá, yo soy comunista. A mí no me habla de comunismo. Aquí hay de todo menos comunismo. Aquí lo que hay es un capitalismo dependiente, absolutamente quebrado e igualmente rentista. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? El planteamiento nuestro es mantener las políticas sociales, mantener el control sobre el petróleo y sus ingresos, que son los aportes que se han hecho en estos 15 años de revolución, que no lo podemos subestimar. Sin eso, este país hubiera caído en una situación de agotamiento extremo, de crisis e incluso de guerra que ya se avisoraba en los años 90, y el Caracazo fue la punta del iceberg de ese gran conflicto histórico. Mantener eso, pero sobre otra base, que no sea el rentismo, sino la producción material de bienes y servicios, la eficiencia, que sea esas políticas, pero sobre la base de una visión social. Yo produzco, obtengo una ganancia, pero también tengo que tributar en función del desarrollo de toda la población. Es decir, eliminar el parasitismo, donde yo hago un esfuerzo real y no me aprovecho de las ventajas que se me presentan y que a su vez son un golpe tremendo, una cachetada para toda la población. ¿Cómo tú me dices que la gente puede impulsar el contrabando, puede esconder los productos, puede colocarles precios exorbitantes a la gente solamente porque tiene su unidad productiva
es propietario privado de una empresa, ha invertido allí o ha puesto su dinero allí, eso le da a ese empresario la facultad y el derecho de expoliar al pueblo. Desde el punto de vista ético, eso es una aberración, pero lo hacen. Entonces, nosotros estamos tratando de construir un nuevo modelo económico, productivo y que se fundamente en los principios socialistas, que es la solidaridad, la cooperación, el humanismo. ¿Errores? Por supuesto que hemos cometido errores. ¿Quién puede negar que hemos cometido errores? La única forma de no cometer errores es inhibirse en todo caso. Y bueno, ese es el mayor de todos los errores. Hemos reconocido nuestros errores y vamos a seguir superando. El principal error, para finalizar, permíteme 30 segundos, el principal error es no haber acelerado al máximo la transición en lo económico del modelo rentista al modelo productivo para darle sustentabilidad a todos estos avances sociales que se han dado. Pero eso lo vamos a iniciar. Ahora, lo tenía contemplado el comandante Chávez. Planteamiento fundamental del programa de la patria del presidente Nicolás Maduro va a ser anuncios interesantes de cómo acelerar en lo productivo, en lo distributivo y en la comercialización de los bienes y servicios mayor eficiencia. Tenemos que ser más eficientes. Tenemos que luchar de una manera mucho más rigurosa y efectiva en contra del burocratismo y en contra de la corruptela. Están haciendo señas seguramente para terminar. Sí. Diputado, gracias por estas palabras. Hasta pronto. Bueno, nos vemos pronto. Si me Después de hoy será también importante retomar entonces ya el balance de lo que haya expuesto. Cuando vengan las medidas, si me invitan, Seguro. con mucho gusto a discutirlas de la manera más transparente. A la gente hay que hablarle con la verdad. Este va a ser un año difícil. Este va a ser un año de grandes complejidades. Y nosotros no se lo ocultamos al pueblo. Así como tampoco le ocultamos al pueblo nuestra determinación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindarle a esa población el mayor nivel de bienestar como lo hemos hecho en 15 años. Gracias.